En 2011 a Carlsen le quedaban todavía 2 años para ser campeón del mundo. Sin embargo, ya apuntaba maneras, como van ustedes a ver y a disfrutar en esta maravilla de hoy. Hoy estamos de nuevo en Vacancy, el Roland Garros del ajedrez, ese pueblecito del Mar del Norte en los Países Bajos, donde cada mes de enero, incluso durante la pandemia, se juega un festival de ajedrez. Bueno, durante la pandemia sin los centenares de jugadores de los torneos abiertos, pero sí han mantenido los 2 torneos más importantes. En la edición de 2011, Carlsen logró el 3er puesto después de Nakamura y de Anand. Nakamura sufrió una sola derrota en todo el torneo, precisamente frente a Carlsen en esta partida. El noruego tiene las piezas blancas, empieza con E4, Nakamura plantea la defensa siciliana, C5, caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Ya, si son ustedes asiduos a esta colección, ya saben que esta es la jugada que da nombre a la variante Najdorf en memoria de un insigne gran maestro argentino. Carlsen a primera vista elige una continuación muy tranquila, no elige ninguna de las agresivas. Juega simplemente alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, alfil E3, enroque corto, pero solo a primera vista, porque en cuanto las negras han enrocado, Carlsen juega G4 y va a por uvas, para ganar espacio en el flanco de rey, para atacar por ese lado, etc. Alfil E6, G5, caballo de F, a D7, el peón de G5 está atacado 2 veces, por tanto H4, y ahora Nakamura decide recomponer la situación de sus caballos, lleva este de D7 a B6, y después de dama de 2 saca el otro por D7, Carlsen rompe ya en F4 amenazando F5, por tanto hay que tomar, E5 alfil por F4, E por F4, alfil por F4, y ya tenemos algo importante, que es este caballo negro instalado en E5, y eso es una buena señal para que pare un momento y ustedes puedan familiarizarse con los detalles de la posición. Insisto, es importante que las negras hayan situado un corcel en E5, porque desde esa casilla el caballo está controlando otras bastante importantes. Además, especialmente la casilla F7, aunque esta columna esté semiabierta, eso no tendría mayor importancia. Ahora bien, las blancas pueden atacar el enroque negro de otras maneras que no sea sobre F7, como ustedes verán enseguida. Y además, detalle importante, el caballo de E5 puede ser eliminado en cualquier momento, porque para eso está el alfil en F4. Carlsen se enroca en largo, dado que va a atacar por el otro flanco, y después de torre C8, rey B1, la típica profilaxis cuando uno se enroca en largo, dama C7, H5. Tal vez sea aquí donde Nakamura comete una imprecisión, a mi modesto modo de ver, porque ahora juega torre 8, que es una jugada bastante natural de desarrollo, luego quiere poner el alfil en F8, pero quizá hubiera sido este el momento preciso para jugar caballo C4. ¿Por qué? Porque contra torre E8 de Nakamura, Carlsen hace la sutileza rey A1. La idea es que si ahora caballo C4, alfil por C4, caballo C4, la dama se mueve, por ejemplo, a D3, si el caballo salta a A3, ya no es jaque como ocurría cuando el rey estaba en B1, con la idea de que si B por A3, dama por C3, ¿no? Y esta es una sutileza, digamos, que aborta ese plan. Rey A1, entonces alfil F8, y entonces Carlsen juega caballo D4, y además con potencia, porque esa casilla es importante, está tocando el alfil de E6, la casilla F5 en un momento dado,
puede ser también importante. Nakamura intenta progresar con su ataque contra el enroque largo de las blancas y juega dama c5, pero entonces Carlsen ya rompe en g6. No les voy a marear a ustedes con todas las variantes posibles de distintas maneras de tomar en g6. Les daré una idea. Si las negras, un par de ideas. Si las negras toman con el peón de h, se está abriendo la columna h, que sería realmente mortal de necesidad. Si toman con el otro peón, por ejemplo f por g6, una de las maneras de seguir sería caballo por e6, torre por e6, alfil por e5 y luego alfil g4. La idea básica es que las negras se habrían quedado sin alfil de casillas blancas y las blancas sí lo tendrían, con lo cual todo el complejo de casillas blancas del flanco de rey estaría débil. Y como ustedes pueden comprobar, ahí habría mucho ataque, es decir, ese peón está, digamos, muy bien sacrificado. En todo caso, la partida siguió con caballo de e5 a c4. Nakamura también sigue con su ataque, va progresando, a ver quién llega antes en el ataque. Alfil por c4, caballo por c4, dama de 3, f por g6, h por g6 y h6, evitando, como les decía antes, la apertura de la columna h. Ahora ambos, Carlsen y Nakamura, tienen sus planes de ataque. Esto, insisto, es una carrera. Pero una carrera no quiere decir que hay que hacer todo el rato jugadas violentas. Carlsen sabe qué es lo que tiene que hacer en primer lugar, que es apuntalar este peón de g6, lleva la dama a g3, aparte de presionar en el de d6, ahora enseguida verán para qué. Entonces Nakamura amenaza mate con dama b6, parece que está llegando antes. Alfil c1 evita el mate. Dama a5, fíjense que ahora la acción de esta dama y la de el alfil de e6 por rayos X confluyen sobre este peón. Cuando se quite el caballo de c4 se amenazará torre por c3, porque este caballo es la única pieza que defiende el mate en a2. Pero Carlsen no se inmuta porque tiene otra idea y juega torre de d1 a f1, ahora verán para qué. Y por fin Nakamura ejecuta su plan y juega caballo e5. Se amenaza torre por c3 y luego mate en a2. Pero la idea de Carlsen es sacrificar un peón para abortar el ataque de las negras. Juega caballo d5 y además hacer desaparecer este alfil tan importante de las negras, el de e6. Claro, si no se captura en d5, las blancas tienen sus 5 piezas muy bien armónicas, muy bien armonizadas para atacar al rey negro. Por tanto, hay que tomar en d5, alfil por d5, e por d5. Y si ahora Nakamura no aceptase el peón de regalo, no tomase en d5 con la dama, esta dama negra estaría desconectada de su flanco y por tanto el ataque blanco sería fortísimo si la dama negra no puede contribuir a la defensa. Por tanto, toma en d5, que además amenaza el caballo de d4. Pero no crean ustedes que Carlsen se molestó en defender ese caballo. No solo eso, sino que sacrificó otra pieza más en h6, alfil por h6. Bien, si ahora las negras capturan el caballo, es tan sencillo y tan bonito a la vez como dama por d4, alfil e3 atacando la dama se marcha, torre h8 jaque, rey por h8, dama jaque en la columna h y dama h7 mate. Por tanto, hay que capturar aquel alfil. Entonces g7 está amenazando mate en 2, g por f8 igual a dama jaque descubierto con 2 damas y mate a la siguiente. Por tanto, hay que tomar, perdón, si alfil por g7, les enseño la variante, caballo f5 sería realmente mortal de necesidad. Por tanto, en lugar de alfil por g7, Nakamura juega alfil e7. Pero entonces torre por h6 amenaza mate en una, con torre h8. Es decir, hay que parar eso
y Nakamura contesta con caballo F7. Entonces, dama G6 amenaza mate en una con dama H7. Por tanto, hay que capturar la torre de H6, porque no hay otro remedio. Pero dama por H6 amenaza mate en una con dama H8. A Nakamura todavía le queda un recurso defensivo, que es alfil F6, aprovechando que si torre por F6, torre E1 es mate a la siguiente. El problema es que eso tampoco es suficiente, porque dama H8 jaque, rey F7, esto sería una dama, la segunda dama de las blancas jaque, torre por la dama, dama por F6 jaque, rey E8, torre E1 jaque, y Nakamura dejó de sufrir, abandonó, porque si ahora dama E5, seguiría torre por E5 jaque, D por E5, dama E6 jaque, y vaya donde vaya el rey, la dama captura una de las dos torres con jaque, etc. Recuerden que esta fue la única derrota de Nakamura en el torneo de Wijk-aan-Zee de 2011. Y por otro lado, hay que ver cómo jugaba Carlsen con una precisión y una comprensión tan profunda de los mecanismos de la posición cuando acababa de cumplir 20 años.